Había una mujer en el Valle de Cielo Rojo que jamás lloraba en público. Isabela Monterroso había aprendido desde niña que las lágrimas eran señal de debilidad y que una mujer de su nombre y de su familia no podía darse el lujo de ser débil. Administraba 2 haciendas, comandaba a 20 peones, negociaba con comerciantes y presidía reuniones sociales con la misma serenidad de quien nunca ha dudado de nada. Todos en el pueblo de San Cristóbal la admiraban. Muchos la temían, y algunos, en secreto, la envidiaban. Pero esa noche, bajo una tormenta que partía el cielo en 2, Isabela Monterroso cruzó la calle principal del pueblo completamente sola, sin criada, sin carruaje, sin la armadura de su apellido. Caminaba empapada, con los pies enterrados en el barro, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Y cuando llegó a la vieja casa de madera al final del callejón oscuro, levantó la mano con un temblor que nunca antes había conocido y golpeó la puerta. Nadie en San Cristóbal habría creído lo que ocurrió a continuación, porque la puerta que Isabela golpeó esa noche no era la puerta de cualquier hombre, era la puerta de Nahuel, el guerrero apache al que toda la ciudad llamaba el enemigo. Y al cruzar ese umbral, Isabela no solo desafiaba a su familia, estaba iniciando una guerra que sacudiría los cimientos de todo el valle. Esta es la historia de una mujer que juró nunca entregarse, hasta que el amor le demostró que hay promesas que solo existen para ser rotas por la verdad. El sol de Alabama caía sobre el Valle de Cielo Rojo con una intensidad que hacía temblar el horizonte. En las tardes de verano, la tierra rojiza se abría en grietas finas, como si el suelo mismo quisiera respirar. Las haciendas del valle eran prósperas, los establos estaban llenos y los almacenes rebosaban de grano. Era una tierra de abundancia para quienes sabían exigirla, y Isabela Monterroso era, sin duda, una de esas personas. A sus 32 años, dirigía con mano firme la herencia que su padre, don Rodrigo, le había dejado al morir, y lo hacía mejor que cualquier hombre del pueblo. Isabela era alta, de cabello oscuro recogido siempre en un moño severo, con ojos color miel que observaban el mundo con una mezcla de inteligencia y desconfianza. Vestía siempre de forma impecable, nunca un hilo suelto, nunca un botón mal abrochado. En el mercado del pueblo, los vendedores la saludaban con reverencia. En la iglesia, el padre Cipriano la sentaba en la primera fila. En las reuniones del consejo de vecinos, su palabra valía más que la de cualquier otro terrateniente. Sin embargo, detrás de esa compostura perfecta, había algo que muy pocos habían notado. Isabela jamás sonreía de verdad. Desde los 24 años, su padre había intentado casarla 3 veces. Los 3 pretendientes habían desaparecido discretamente de su vida sin una explicación pública. Nadie sabía exactamente por qué, aunque en el pueblo corrían rumores. Decían que Isabela era demasiado inteligente para cualquier hombre de San Cristóbal, que prefería sus libros de cuentas a cualquier conversación de salón, y que su corazón era tan frío como el río en enero. Pero la realidad era diferente, y solo ella lo sabía. Isabela no buscaba a un hombre que la poseyera, buscaba, en silencio y sin esperanza, a alguien que la viera. Don Esteban Villarreal había llegado al valle 3 años atrás con dinero suficiente para comprar respeto y contactos suficientes para ganarse influencia. Era un hombre de 40 y tantos años, corpulento, de voz grave y sonrisa calculada. Desde el primer día había puesto los ojos en Isabela con la misma frialdad con que uno evalúa una propiedad rentable. El compromiso entre ambos había sido arreglado por las 2 familias en una cena que Isabela no recordaba, sin un nudo en el estómago. Nadie le había preguntado si quería. Nadie lo hacía nunca con las mujeres del valle. Isabela había aceptado porque era lo que se esperaba de ella. Había guardado en un cajón bajo llave todos sus pensamientos sobre esa decisión, y había seguido administrando sus tierras, firmando documentos y presidiendo cenas. Pero en los momentos de silencio, especialmente al anochecer cuando el viento traía el olor del desierto, algo en su interior se negaba a quedarse quieto. Era una sensación vaga, como la de haber olvidado algo importante, como la de estar viviendo una vida prestada. Isabela nunca le dio nombre a ese sentimiento. Tenía miedo de lo que encontraría si lo hacía. Esa noche de lunes, mientras revisaba los libros de la hacienda, escuchó a su criada mayor, doña Esperanza, susurrar algo en la cocina. No pudo oír las palabras completas,
pero sí un nombre que hizo que su pluma se detuviera sobre el papel. Un nombre que llevaba meses sin escuchar en voz alta, aunque lo pensaba más de lo que hubiera querido admitir. Ese nombre era Nahuel, y con él, como siempre, llegó el recuerdo del desierto, del sol en el rostro y de una mano firme que la había sujetado cuando todo a su alrededor se derrumbaba. 18 meses atrás, Isabela había decidido supervisar en persona el traslado de ganado desde la Hacienda del Norte. Era una decisión inusual para una mujer de su posición, pero Isabela desconfiaba de los intermediarios y prefería ver con sus propios ojos. Había salido al amanecer con 2 peones de confianza, el viejo Tomás y su sobrino Cirilo, tomando el camino que cruzaba por las tierras áridas al este del valle. Nadie sabía exactamente cuándo aquel camino había empezado a ser frecuentado por cuadrillas de bandoleros, pero lo era. Y ese día, Isabela lo descubrió de la peor manera posible. La emboscada ocurrió en el desfiladero de Piedra Roja, cuando el sol ya estaba alto y el calor hacía vibrar el aire. Tomás cayó del caballo al primer disparo. Cirilo huyó entre los matorrales y no volvió. Isabela quedó sola, rodeada por 4 hombres a caballo que no ocultaban sus intenciones. Ella no gritó. Se mantuvo erguida sobre su yegua, con la mandíbula apretada y los ojos fijos en el horizonte, calculando en silencio cuántas posibilidades reales tenía de salir de allí. Las respuestas no eran alentadoras. Sin embargo, en lugar del pánico, lo que sintió fue una rabia fría, una determinación que la sorprendió incluso a ella misma. Nahuel apareció desde ninguna parte, o eso le pareció a Isabela, porque no lo oyó llegar ni lo vio aproximarse. Simplemente, en un momento, los 4 hombres miraban hacia la derecha con los ojos abiertos de sorpresa, y cuando Isabela siguió sus miradas, vio a un joven apache a caballo en lo alto de una roca, inmóvil como si llevara allí desde siempre. Era alto, de hombros anchos, con el cabello negro cayendo suelto por la espalda. No llevaba armas visibles en ese momento, pero había algo en su postura que transmitía una autoridad silenciosa y absoluta. Los bandoleros dudaron. Esa duda fue suficiente. Lo que siguió ocurrió en menos de 2 minutos. Nahuel descendió de la roca con una agilidad que desafiaba el terreno, y los bandoleros, quizás recordando historias sobre los guerreros apache de la región, tomaron la decisión que salvaría sus vidas. Huyeron. Isabela no supo exactamente qué había dicho Nahuel, ni en qué lengua. Solo vio cómo los 4 jinetes se alejaban en dirección opuesta, levantando una nube de polvo rojo. Cuando la polvareda se dispersó, Nahuel estaba a 3 metros de ella, mirándola con una calma que contrastaba con el ritmo acelerado del propio corazón de Isabela. Él no habló primero. Ella tampoco. Durante un momento que pareció extenderse más allá del tiempo normal, se miraron con esa clase de atención que solo se tiene con alguien a quien acabas de ver por primera vez, pero que, inexplicablemente, te parece conocido. Nahuel extendió la mano hacia las riendas de la yegua de Isabela, no para tomarla, sino para ofrecerle un camino de regreso. Fue un gesto pequeño, sencillo y completamente libre de cualquier pretensión. Isabela lo miró a los ojos una vez más y, sin entender por qué, sintió que algo en su interior cedía. No por miedo, por lo contrario. De regreso al pueblo, Nahuel la acompañó en silencio hasta el límite donde las tierras apaches terminaban y comenzaba el territorio de San Cristóbal. Allí se detuvo. Isabela también detuvo su caballo y lo miró. Él asintió levemente, como quien cumple una tarea que no requiere palabras. Ella abrió la boca para decir algo. Quizás gracias, quizás algo más, pero las palabras no llegaron. Nahuel ya se alejaba entre las rocas rojas sin hacer ruido, sin mirar atrás, con esa misma calma que lo envolvía como una segunda piel. Isabela regresó al pueblo, y durante semanas enteras no pudo dejar de pensar en la forma en que él la había mirado, como si fuera una persona real. Durante los meses siguientes, Isabela intentó con toda su voluntad borrar el recuerdo de Nahuel. Se levantaba más temprano, trabajaba más horas, revisaba los libros 2 veces cuando antes los revisaba una. Organizó 3 cenas sociales en la hacienda y aceptó con cortesía forzada los comentarios de don Esteban sobre la fecha de la boda.
En la iglesia, cuando el padre Cipriano hablaba de la obediencia como virtud, Isabela escuchaba con los ojos bien abiertos y el pensamiento en otro lugar. Todo el mundo creía que era una mujer serena. Nadie sabía que por dentro llevaba una lucha silenciosa que la agotaba más que cualquier jornada de trabajo. El problema no era solo el recuerdo del hombre, era lo que ese recuerdo le hacía sentir. Con Nahuel, en esos escasos minutos en el desierto, Isabela había experimentado algo que no conocía, la sensación de ser vista sin ser juzgada. Él no la había mirado como don Esteban, que la evaluaba como si fuera parte de un inventario. No la había tratado como los hombres del consejo, que la toleraban mientras no desafiara sus decisiones. Nahuel simplemente la había mirado, la había protegido y se había marchado sin pedir nada. Esa sencillez la desconcertaba más que cualquier declaración apasionada que hubiera escuchado en su vida. Un atardecer de octubre, doña Esperanza entró a la sala con una expresión que Isabela reconoció de inmediato, la de alguien que trae noticias que no quiere dar. La criada le contó, con voz baja y nerviosa, que Nahuel había sido visto varias veces en los bordes del pueblo, que la gente hablaba, que algunos hombres, seguidores de don Esteban, habían comenzado a reunirse en la cantina para comentar que la presencia de un apache en los alrededores era una provocación que no podía tolerarse. Isabela escuchó todo sin interrumpir. Cuando doña Esperanza terminó, se levantó, fue hasta la ventana y observó el horizonte rojizo durante un largo rato. Al día siguiente, tomó una decisión. Fue al límite del territorio apache, sola, a primera hora de la mañana, cuando el cielo aún tenía ese tono violeta del amanecer. Sabía que probablemente Nahuel no estaría allí, pero necesitaba hacer algo que no sabía poner en palabras. Se detuvo donde el camino se convertía en tierra árida y sin cultivar, y habló en voz alta, como si él pudiera escucharla desde algún lugar entre las rocas y el cielo. Le dijo que era imposible, que lo que sentía no podía existir, que ella tenía una familia, un nombre, responsabilidades que pesaban más que sus propios deseos, y que nunca lo buscaría, nunca cruzaría esa línea. Lo que Isabela no sabía era que Nahuel sí estaba allí. Escondido entre las sombras de un saliente de piedra, escuchó cada palabra con esa quietud que era su manera de existir en el mundo. Cuando ella terminó de hablar y dio media vuelta para regresar, él permaneció inmóvil hasta que los pasos de ella desaparecieron. Entonces cerró los ojos un momento, respiró el aire seco del desierto y asintió para sí mismo con una serenidad que ocultaba algo mucho más profundo. Nahuel había aprendido desde muy joven a respetar la decisión de los demás, incluso cuando esa decisión le costaba. Isabela regresó a la hacienda y esa noche durmió con una extraña mezcla de alivio y tristeza. Había hecho lo correcto, había puesto las cosas en su lugar. El mundo seguiría girando de la manera en que siempre había girado. Se convenció de que lo que sentía desaparecería con el tiempo, que las emociones inútiles se disuelven si uno no las alimenta. Y durante un tiempo, funcionó. Isabela vivió sus días con la misma eficiencia de siempre, como si nada hubiera cambiado. Pero el corazón humano no olvida tan fácilmente lo que reconoce como verdadero. Y la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su camino. Nahuel había llegado al territorio cercano a San Cristóbal 6 años atrás, cuando su grupo fue desplazado de sus tierras originales al norte. Era entonces un joven de 21 años, ya reconocido entre los suyos por su capacidad para moverse sin ser visto y para tomar decisiones en situaciones donde otros paralizaban. Los colonos del valle lo llamaban de muchas maneras, ninguna amable. Pero quienes lo habían visto de cerca, aunque nunca lo admitían en público, reconocían en él algo que no sabían nombrar exactamente, una dignidad que no se pide ni se compra. Nahuel no buscaba conflicto con los colonos. Comprendía mejor que nadie las tensiones que existían entre su pueblo y los recién llegados, y sabía que la provocación solo conducía a más pérdidas. Su forma de moverse por el mundo era sigilosa y estratégica. Observaba más de lo que hablaba. Avanzaba solo cuando era necesario, y retrocedía cuando la situación lo requería. Algunos lo confundían con cobardía. Era todo lo contrario. Era la disciplina de alguien que ha aprendido que la fuerza verdadera no se demuestra haciendo ruido. En el pueblo de San Cristóbal, el nombre de Nahuel generaba reacciones distintas según a quién se le preguntara.
Para los hombres de don Esteban, era una amenaza que debía ser eliminada antes de que se volviera un problema mayor. Para los comerciantes más prudentes, era simplemente alguien que existía en los márgenes del mundo que ellos habitaban. Para las mujeres mayores del mercado, era el apache misterioso que nadie había visto causar daño a nadie, aunque tampoco nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Y para Isabela, era el hombre que aparecía en sus sueños con la misma calma con que había aparecido en el desierto. Lo que pocos sabían de Nahuel era que llevaba meses observando la situación de don Esteban con una preocupación creciente. Había visto cómo el hombre extendía su influencia por el valle, comprando tierras con métodos que rozaban la intimidación y estableciendo acuerdos que favorecían solo a él. Había escuchado historias de peones que reclamaban pagos incompletos y terminaban sin trabajo. Y había notado, con inquietud, que don Esteban hacía preguntas sobre los movimientos de los grupos apaches en la región, preguntas que no tenían nada de inocentes. Una tarde de noviembre, un joven de su grupo llamado Renato llegó corriendo con una noticia que heló el aire entre las rocas. Había escuchado una conversación en la cantina del pueblo entre dos hombres de don Esteban. Hablaban de un plan para entregar a Nahuel a los cazadores de recompensa que operaban en el territorio, usando como pretexto una acusación falsa de robo de ganado. La recompensa era suficiente para tentar a cualquiera, y los hombres de don Esteban no necesitaban mucha tentación. Nahuel escuchó la noticia con el mismo rostro sereno de siempre, pero sus ojos se oscurecieron levemente. Esa noche, Nahuel tomó la decisión de desaparecer de los alrededores de San Cristóbal por un tiempo. Era lo más prudente, lo más razonable. Preparó lo necesario en silencio, informó a los suyos y comenzó a pensar en la ruta que tomaría al amanecer. Pero algo lo detuvo, un sonido que no pertenecía a la noche ordinaria. El golpe de una puerta, pasos en el barro, la respiración agitada de alguien que camina demasiado rápido para el peso que carga. Nahuel se asomó por la ventana de la casa que ocupaba temporalmente y vio, en la oscuridad lluviosa de la calle, una figura que reconoció de inmediato. Su corazón, que era una fortaleza, tembló por primera vez. La tormenta había comenzado poco después del anochecer. Era el tipo de tormenta que el Alabama de aquellos años producía de vez en cuando. Repentina, furiosa, sin advertencia. El viento doblegaba los árboles jóvenes y convertía la calle principal de San Cristóbal en un río de lodo. Las ventanas de las casas temblaban en sus marcos. Los perros se habían refugiado bajo los porches desde hacía horas. En la hacienda Monterroso, las lámparas parpadeaban y doña Esperanza había cerrado todos los postigos con el cuidado nervioso de quien sabe que las noches de tormenta guardan sorpresas. Isabela había descubierto el plan de don Esteban por el camino menos esperado. Una carta que había caído por accidente del bolsillo del mensajero del hacendado cuando éste pasó por su propiedad esa misma tarde. El mensajero no se había dado cuenta. Isabela había recogido el sobre del suelo con la curiosidad discreta de quien no quiere parecer interesada. Lo había guardado en su delantal y había esperado a estar sola para abrirlo. Lo que leyó le heló la respiración. Eran instrucciones precisas para un hombre llamado Gerardo, cazador de recompensas conocido en 3 condados, con una suma de dinero y un nombre, Nahuel. Isabela leyó la carta 2 veces. Luego la dobló con cuidado y la guardó. Se quedó sentada en silencio durante un cuarto de hora, con las manos sobre la mesa y los ojos fijos en la llama de la lámpara. En ese tiempo, pensó en todas las razones por las que no debía hacer nada. Pensó en su familia, en su nombre, en el escándalo que cualquier acción suya provocaría. Pensó en la promesa que se había hecho a sí misma en el límite del desierto. Pensó en todo lo que perdería. Y luego pensó en él, en la manera en que la había mirado, en lo que significaba que alguien te proteja sin pedirte nada a cambio. Se levantó de la silla con una decisión que le temblaba en los huesos, pero que no vaciló en sus pies. Tomó su capa oscura, la más gruesa, y la puso sobre los hombros. Doña Esperanza la escuchó desde la cocina y salió al pasillo con una vela y el ceño fruncido. «Señorita Isabela, ¿a dónde va con esta tormenta?» Isabela la miró con una calma que era pura fachada. «A ningún lugar peligroso, Esperanza». La criada supo que estaba mintiendo, pero también supo que no había manera de detenerla.
Llevaba 30 años conociendo a esa mujer y sabía cuándo había tomado una decisión que no tenía marcha atrás. El camino desde la hacienda hasta la casa de madera al final del callejón era de unos 15 minutos a pie. Esa noche, con el viento en contra y el barro absorbiendo cada paso, le tomó casi el doble. Isabela caminó con la cabeza baja y el corazón latiendo con una fuerza que no sabía si era miedo o algo completamente distinto. Pasó frente a la cantina, cuyas ventanas amarillas derramaban luz y risas hacia la calle. Pasó frente a la herrería cerrada. Pasó frente a la tienda de tejidos. Cada paso era una despedida de la vida que había llevado hasta entonces, aunque aún no lo sabía con certeza. Cuando llegó a la puerta, se detuvo. La lluvia caía sobre ella con una frialdad que le mojaba el cabello y le pegaba la ropa al cuerpo. Levantó la mano y la mantuvo en el aire durante un momento que pareció eterno. En ese instante, Isabela Monterroso tuvo conciencia de algo que ningún libro de cuentas, ninguna cena social y ningún compromiso arreglado le había enseñado. Que hay momentos en la vida en que uno debe elegir entre lo que es correcto según el mundo y lo que es verdadero según el corazón. Golpeó la puerta 3 veces y esperó. Nahuel abrió la puerta y la encontró allí, empapada, temblorosa, con una lágrima mezclada con la lluvia en el rostro y una determinación en los ojos que cortaba más que cualquier palabra. No dijo nada durante 2 segundos completos. Luego se hizo a un lado. No preguntó. No puso condiciones. Simplemente abrió el paso como quien ofrece refugio sin reservas. Isabela entró. El olor de la madera vieja, el humo de una lámpara de aceite y algo que no supo identificar, quizás tierra y viento seco, la envolvió de inmediato. Era un olor completamente diferente al de su hacienda. Sin embargo, por alguna razón inexplicable, se sintió en casa. La casa era pequeña y austera. Una mesa, 2 sillas, una estera en el suelo, unas pocas pertenencias dobladas con cuidado en un rincón. No había nada innecesario. Cada objeto tenía un propósito claro. Isabela observó el espacio con los ojos de alguien que lleva toda la vida rodeada de cosas que nadie necesita realmente, y sintió algo parecido a la envidia de la sencillez. Nahuel cerró la puerta, tomó una manta gruesa de un gancho en la pared y la puso sobre los hombros de Isabela sin preguntarle si la quería. Era el mismo gesto de antes, proteger sin poseer. Isabela sacó la carta del bolsillo y la puso sobre la mesa con una mano que ya no temblaba. Don Esteban ha contratado a un cazador de recompensas, dijo, con la voz directa de quien ha decidido ser honesta, aunque le cueste. Te buscan a ti. Mañana por la mañana, si sigues aquí, será demasiado tarde. Nahuel miró la carta sin tocarla. Luego la miró a ella. Sus ojos eran oscuros y quietos, como agua profunda. Lo sé, respondió en español, con un acento que tenía el peso del viento en las piedras. Iba a marcharme esta noche. Isabela parpadeó. Entonces, ¿por qué no te has ido ya? Nahuel tardó un momento en responder. Cuando lo hizo, sus palabras fueron pocas y precisas, como todo lo que hacía. Porque escuché pasos. No dijo más, no hacía falta. Isabela comprendió que él había esperado para asegurarse de que quien llegaba estuviera a salvo antes de marcharse. Eso era exactamente lo que hacía, poner la seguridad de los demás por encima de la propia, incluso cuando esos demás eran personas que el mundo ponía en categorías opuestas a la suya. Isabela sintió que algo se movía en su interior con una claridad que ya no podía ignorar. No vine solo a advertirte, dijo Isabela, y en su voz había algo nuevo, una franqueza que le costó décadas encontrar. Vine porque no quería que te fueras sin saber que hay alguien en este pueblo que te ve. No como una amenaza, no como un problema, como una persona. Hubo un silencio largo. Nahuel no apartó los ojos de ella. En ese silencio cabían todas las palabras que ninguno de los dos había dicho en meses, y también algo más grande que las palabras, el reconocimiento mutuo de 2 personas que han llevado solas un peso demasiado pesado para una sola persona. Lo que Isabela no había calculado era que don Esteban, esa noche, no estaba durmiendo. Había visto luz en la cocina de la hacienda Monterroso cuando pasó por el camino norte. Había notado que la silueta de la criada estaba sola, y uno de sus hombres, apostado en la esquina de la cantina, había visto a una mujer con capa oscura cruzar la calle principal bajo la tormenta.
Don Esteban no necesitó mucho tiempo para atar los cabos, y cuando lo hizo, su expresión se endureció con esa frialdad particular de los hombres que confunden el control con el afecto. Se puso el sombrero, tomó su rifle y salió a la noche. El golpe en la puerta llegó 20 minutos después, 3 veces, fuerte y sin el menor disimulo. Nahuel y Isabela se miraron en el instante en que el sonido resonó en las paredes de madera. Ella reconoció el ritmo de esos golpes. Había escuchado muchas veces esa forma de tocar de don Esteban cuando quería hacer entender que era él quien ponía las condiciones. Nahuel se movió hacia la ventana lateral con la agilidad silenciosa que lo caracterizaba y miró hacia afuera sin apartarse de la pared. 2 hombres, uno al frente, uno en el costado, don Esteban al centro. «Sé que estás ahí, Isabela». La voz de don Esteban llegó clara a través de la puerta, con esa calma que era más amenazante que cualquier grito. «Sal ahora y regresamos juntos. No tiene que saber nadie lo que pasó esta noche». Era una oferta disfrazada de generosidad, pero Isabela conocía bien esa clase de ofertas. Significaba silencio a cambio de obediencia. Significaba regresar a la vida de antes como si nada hubiera cambiado. Significaba hacer como si ese momento, esa decisión, esa verdad que acababa de pronunciar en voz alta, no hubieran existido nunca. Isabela miró a Nahuel. Él la miraba a ella, esperando. No le decía qué hacer. No tomaba la decisión por ella. Era la misma actitud de siempre. Presencia sin imposición. Isabela dio un paso hacia la puerta y la abrió. Don Esteban estaba allí, en el umbral, con el agua de lluvia sobre el sombrero y los ojos fijos en ella con una expresión que mezclaba la ira con el cálculo. Detrás de él, sus 2 hombres observaban en silencio. La calle estaba vacía y oscura. La tormenta seguía rugiendo. «Me voy a quedar», dijo Isabela. Su voz no temblaba. Había algo en esa voz que don Esteban no había escuchado antes. Una firmeza que no era desafío sino simple certeza. «No porque quiera hacerte daño, Esteban, sino porque he tomado una decisión y es mía tomarla». Don Esteban la miró durante un momento que pareció muy largo. Luego pasó la mirada hacia Nahuel, que permanecía inmóvil detrás de Isabela, y una sonrisa sin alegría apareció en su rostro. «Muy bien», dijo en voz baja. «Entonces que todo el pueblo sepa lo que la señorita Monterroso eligió esta noche». Lo que don Esteban no esperaba era que el padre Cipriano hubiera salido de la iglesia en ese preciso momento para buscar a uno de sus feligreses en apuros. Y tampoco esperaba que doña Esperanza, que había seguido a Isabela a distancia con una manta y una vela, estuviera a media calle con los ojos bien abiertos. Ni que el comerciante Aurelio Peñafiel, que vivía en la casa de enfrente y dormía poco, hubiera encendido su lámpara y se hubiera asomado a la ventana. El plan de don Esteban de manejar la situación en la oscuridad y el silencio comenzaba a derrumbarse ante los ojos involuntarios de 3 testigos. Don Esteban apuntó con el dedo hacia Nahuel y comenzó a hablar en voz alta, para que los testigos escucharan. Acusó al guerrero apache de haber engañado a Isabela, de haberla atraído con mentiras, de ser un peligro para el pueblo. Cada palabra era más grande que la anterior. Pero algo extraño ocurrió. El padre Cipriano, que había escuchado la historia desde el principio, levantó la mano para pedir silencio. Y con la voz tranquila de quien ha visto muchas tormentas peores, dijo: «Don Esteban, estoy escuchando desde hace un rato, y lo que veo es que nadie aquí ha hecho nada malo, excepto usted al amenazar a una mujer libre en la puerta de su propia elección». La mañana siguiente amaneció con un cielo lavado y limpio, como suele ocurrir después de las grandes tormentas. El sol de Alabama subió lentamente sobre las colinas rojizas y fue iluminando uno por uno los tejados de San Cristóbal, los establos, la torre de la iglesia, los puestos del mercado. Era un martes ordinario en apariencia, pero en el pueblo nadie hablaba de otra cosa. Para cuando el sol alcanzó su primer cuarto de altura, todos en San Cristóbal sabían lo que había ocurrido la noche anterior. Y las versiones de la historia eran tan variadas como las personas que las contaban. Don Esteban se había retirado a su hacienda poco antes del amanecer, visiblemente furioso pero sin haber podido actuar contra Nahuel gracias a la presencia de los testigos. Sin embargo, no había renunciado a sus planes.
Esa mañana envió mensajes a 2 miembros del Consejo de Vecinos y a Gerardo, el cazador de recompensas, para que se presentaran en el pueblo antes del mediodía. Su intención era clara. Si no podía manejar la situación en la oscuridad, la manejaría a plena luz con el peso de la autoridad formal. Confiaba en que el consejo, formado por hombres que le debían favores, respaldaría su versión. Lo que no había calculado era Isabela. A primera hora de la mañana, Isabela Monterroso se presentó en la oficina del alcalde, don Porfirio Salinas, un hombre mayor que la conocía desde niña y que tenía la reputación poco común de ser honesto. Le entregó la carta que había encontrado, firmada con el sello de don Esteban y dirigida al cazador de recompensas. Le explicó con detalle y sin adornos lo que la carta contenía. Una orden de captura basada en una acusación falsa, con pago incluido, contra un hombre que nunca había causado daño documentado a nadie en el valle. Don Porfirio leyó la carta 2 veces y luego quitó sus anteojos y se frotó los ojos. A mediodía, el Consejo de Vecinos se reunió en la sala del ayuntamiento. Pero la reunión no fue la que don Esteban había planeado. El alcalde presidió la sesión y presentó la carta como prueba. El padre Cipriano testificó sobre lo que había presenciado la noche anterior. Doña Esperanza, que había seguido a su señora no solo por lealtad, sino porque llevaba 30 años al servicio de la familia Monterroso y no iba a permitir que la mancharan sin decir la verdad, declaró con voz firme y sin titubear. Aurelio Peñafiel confirmó que lo que había visto desde su ventana no mostraba amenaza alguna de parte del Apache. Don Esteban intentó hablar varias veces. Intentó desacreditar a los testigos, cuestionar la autenticidad de la carta, redirigir la atención hacia el escándalo social de que Isabela hubiera estado en la casa de un Apache a medianoche. Pero cada vez que abría la boca, algo lo interrumpía. Un documento, un testigo, una pregunta precisa del alcalde que lo devolvía al terreno de los hechos. Poco a poco, como un edificio sin buena base, su versión de los eventos fue cediendo. Y los 2 miembros del consejo que le debían favores, al ver cómo se desarrollaba la situación, encontraron razones para guardar silencio. Al final de la sesión, el alcalde don Porfirio se puso de pie y declaró que no existía ninguna causa legal contra Nahuel y que la orden de captura era nula por estar basada en una acusación sin sustento. También comunicó que la carta sería enviada al juez del condado para su evaluación. Don Esteban salió del ayuntamiento sin decir una palabra, con el rostro tenso y los ojos fijos en algún punto del horizonte. El compromiso con Isabela quedó disuelto en ese mismo momento, sin que nadie lo dijera en voz alta, pero sin que nadie lo dudara tampoco. El pueblo entero lo supo antes de que cayera la tarde. Después de la sesión del consejo, Isabela regresó a su hacienda con doña Esperanza caminando a su lado. No hablaron mucho. Las 2 mujeres tenían la habilidad de comunicarse en silencios que decían más que las palabras. Cuando llegaron a la puerta de la hacienda, la criada tomó la mano de Isabela un momento, la apretó levemente y entró a la casa sin más. Isabela se quedó en el porche, mirando el paisaje del valle con esa luz de tarde que doraba todo lo que tocaba. Se sentía extrañamente liviana, como si hubiera dejado atrás un peso que llevaba tanto tiempo cargando que ya no lo reconocía como peso. Nahuel, por su parte, había permanecido en la casa de madera durante toda la mañana. Sabía que la reunión del consejo decidía su destino en ese territorio y que no podía hacer nada más que esperar. No era un hombre acostumbrado a esperar, pero sabía hacerlo con una paciencia que venía de haber aprendido que algunas batallas se ganan sin mover un pie. Cuando Renato llegó con la noticia de que la orden de captura había sido anulada, Nahuel escuchó en silencio, asintió, y tardó varios minutos en hablar. Lo que dijo entonces fue breve. Ella fue. Esa tarde, cuando el sol ya descendía hacia el oeste y pintaba el cielo de colores que solo Alabama produce, Nahuel fue a la hacienda Monterroso. Era la primera vez que lo hacía. Llegó por el camino principal, sin ocultarse, sin rodeos, con la misma dignidad tranquila que era su firma en el mundo. Los peones que estaban en el establo lo vieron llegar y se miraron entre sí, pero ninguno le bloqueó el paso. Doña Esperanza, que lo vio desde la ventana de la cocina, no dijo nada. Simplemente fue a buscar a Isabela y le informó que tenía una visita. Isabela lo encontró en el porche. Estaba de pie,
mirando el horizonte, como si el paisaje fuera algo que merecía atención verdadera. Cuando ella salió, él se giró hacia ella, y durante un momento los dos se miraron con esa intensidad callada que era el idioma que compartían sin haberlo aprendido juntos. Nahuel habló primero. «Lo que hiciste esta mañana», dijo, eligiendo las palabras con el mismo cuidado con que elegía sus pasos en terreno difícil. «No lo hizo nadie por mí antes». Isabela lo miró sin apartar los ojos. «Alguien debía hacerlo», respondió en voz baja. «Vine a decirte algo», continuó Nahuel. «Voy a quedarme en el valle, no porque tenga derecho a hacerlo según las reglas de este pueblo, sino porque hay tierra suficiente y razón suficiente». Hizo una pausa. «Y vine a preguntarte algo que no tengo derecho a preguntar, y que entenderé si no quieres responder». Isabela esperó sin interrumpir. Nahuel la miró con una honestidad que no tenía adornos. «Si alguna vez quieres caminar sin que el peso del apellido dicte cada paso, yo puedo caminar a tu lado, sin prisa, sin exigencias, solo si tú lo decides». Era la declaración más sencilla y más poderosa que Isabela había escuchado en su vida. Isabela no respondió de inmediato. Miró el horizonte un momento. Luego lo miró a él. Pensó en todo lo que esa respuesta implicaba. Las habladurías que continuarían. Los ajustes que tendría que hacer. Las explicaciones que habría que dar. Pensó en su padre, que ya no estaba para juzgarla, y en lo que él habría dicho si hubiera conocido a este hombre. Y pensó, sobre todo, en que llevaba 32 años tomando decisiones que nadie cuestionaba y que tampoco la hacían feliz. Era hora de tomar una que, aunque el mundo la cuestionara, viniera de un lugar verdadero. Extendió la mano hacia Nahuel. Él la tomó con la misma naturalidad con que todo lo hacía. Los meses que siguieron no fueron sencillos. El Valle de Cielo Rojo no olvidaba rápido y tampoco cambiaba de opinión sin resistencia. Hubo vecinos que retiraron sus saludos cuando cruzaban a Isabela en el mercado. Hubo mujeres que dejaron de asistir a sus cenas. El consejo de vecinos la ignoró en 2 reuniones consecutivas. Isabela lo recibió todo con la misma compostura que había sido su escudo toda la vida, solo que esta vez detrás de esa compostura no había vacío sino algo sólido, algo que no se movía, aunque el viento soplara fuerte. Don Esteban fue investigado formalmente por el juez del condado. Las conclusiones de esa investigación revelaron que no era la primera vez que utilizaba métodos irregulares para eliminar competencia o personas que consideraba inconvenientes. 3 antiguos peones declararon en su contra. 2 comerciantes del pueblo, que habían guardado silencio por miedo, hablaron cuando vieron que el peso de la ley se inclinaba en sentido contrario. Don Esteban terminó obligado a abandonar el valle antes de que el verano siguiente llegara, con su reputación convertida en polvo y sus propiedades bajo escrutinio legal. Nahuel comenzó a trabajar formalmente con Isabela en la administración de la Hacienda Norte, la que necesitaba más atención y que ningún capataz había podido manejar bien en 2 años. Su conocimiento del territorio, de las corrientes de agua subterránea y de los mejores pastos de la región resultó invaluable. Los peones, que al principio lo observaban con desconfianza, fueron comprendiendo con el tiempo que era un hombre que trabajaba más de lo que hablaba y que trataba a cada persona con un respeto que no dependía de su posición. Poco a poco, la desconfianza fue cediendo. El padre Cipriano fue el primero en hacerles una visita formal en la hacienda, con la excusa de bendecir el nuevo ciclo de siembra. Tomó un café con los 2 en el porche, habló del clima y de los planes para el otoño, y al despedirse los miró con una sonrisa que no necesitaba palabras. Aurelio Peñafiel, el comerciante de la ventana, comenzó a saludar a Nahuel por su nombre cuando se cruzaban en el camino. Doña Esperanza, que nunca había necesitado la aprobación de nadie para saber lo que era correcto, preparó una cena especial el día en que las 2 haciendas registraron su mejor cosecha en 5 años. Isabela y Nahuel no necesitaron que el mundo los aplaudiera para saber lo que eran el uno para el otro. Su historia no era de gestos grandes y declaraciones en público. Era de presencias constantes. Él apareciendo al amanecer con soluciones para problemas que ella aún no había terminado de plantear, ella escuchándolo hablar sobre el territorio con una atención que nunca había tenido para ningún otro tema. Era de silencios compartidos al atardecer en el porche, mirando el mismo horizonte que antes Isabela miraba sola.
y que ahora tenía una persona a su lado que hacía que el silencio pesara menos. Una tarde de primavera, casi un año después de la noche de la tormenta, el alcalde don Porfirio fue a la hacienda con un documento en la mano. Era un reconocimiento formal del trabajo conjunto de Isabela y Nahuel en la recuperación de las tierras del norte, firmado por el Consejo de Vecinos en pleno, incluyendo los dos miembros que antes guardaban silencio. Don Porfirio lo entregó sin discurso, con la brevedad de alguien que sabe que los actos pesan más que las ceremonias. Isabela lo tomó, lo leyó en silencio y luego miró a Nahuel. Él no sonrió de manera exagerada. Solo la miró con esa quietud que ella ya reconocía como su forma de decir todo lo importante. Muchos años después, cuando el Valle de Cielo Rojo se había vuelto más próspero y los tiempos habían traído cambios que nadie habría predicho, la gente mayor del pueblo aún recordaba la noche de la tormenta. La recordaban no como un escándalo, aunque así había comenzado, sino como el momento en que una mujer del valle demostró que el coraje no siempre se ve desde fuera, que a veces el acto más valiente es también el más silencioso. Cruzar una calle empapada de lluvia hacia la única verdad que uno no puede seguir ignorando. Isabela Monterroso dirigió sus haciendas durante décadas más, con la misma eficiencia de siempre y algo nuevo que antes le faltaba. Una serenidad que no era distancia, sino paz verdadera. Nahuel fue reconocido en el valle no solo como administrador de tierras, sino como mediador en conflictos entre colonos y grupos apaches de la región, trabajo que realizó con la misma paciencia estratégica que había aplicado a todo lo demás. Su nombre dejó de ser sinónimo de amenaza. Se convirtió para muchos en sinónimo de una palabra más difícil de ganar: confianza. Doña Esperanza vivió hasta los 87 años y fue, hasta el final, la persona que más claramente articuló lo que la historia de Isabela y Nahuel significaba. Lo dijo una sola vez, a una niña del pueblo que le preguntó cómo habían llegado a estar juntos. Ella fue valiente primero, y eso fue suficiente. La niña creció y lo repitió. Y la frase pasó de generación en generación como pasan las cosas que son completamente verdaderas, sin adornos, sin explicaciones adicionales, directa al corazón. La vieja casa de madera al final del callejón fue finalmente reparada y ampliada. Isabela y Nahuel la convirtieron en el primer centro de intercambio formal entre las comunidades del valle y los grupos apaches de la región, un lugar donde se negociaban acuerdos de tierra, se resolvían disputas y se tomaba café, mientras las diferencias se hacían más pequeñas. Fue, según quienes lo frecuentaron, un lugar donde uno siempre salía sintiéndose más humano que cuando había llegado. Isabela guardó durante toda su vida, en el cajón pequeño de su escritorio, dos cosas: la carta que había rescatado del mensajero de don Esteban, como recordatorio de que la verdad siempre necesita a alguien dispuesto a sostenerla, y una piedra pequeña de color rojo oscuro que Nahuel había puesto sobre su mesa sin decir nada, el día en que ella le extendió la mano en el porche. No era un regalo elaborado, era simplemente una piedra del desierto, del mismo color que las rocas donde todo había comenzado. Para Isabela valía más que cualquier joya. Y así, en el Valle de Cielo Rojo de Alabama, donde la tierra era dura y los prejuicios más duros aún, dos personas de mundos distintos demostraron algo que el tiempo siempre termina confirmando: que el amor verdadero no llega haciendo ruido, llega como Nahuel llegó aquella tarde al desierto, desde ninguna parte visible, justo cuando hace falta. Y cuando llega así, sin promesas exageradas ni condiciones imposibles, sino simplemente presente y verdadero, no hay tormenta en el mundo capaz de apagarlo. El amor verdadero no llega haciendo ruido, llega justo cuando hace falta. Y si te gustó esta historia, seguro te encantará la siguiente que aparece en tu pantalla. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima.